tardes, buenos días a los que nos acompañan desde Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana. Bienvenidos a la tercera ponencia de las primeras jornadas de Geopolítica y Seguridad de la Universidad Isabel I. Un jueves más nos volvemos a encontrar en directo para tratar de abordar la seguridad y la geopolítica. El día de hoy está enfocado a la ciberdefensa, por lo que contamos con la presencia de Amalia Orue, directora del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Isabel I. Buenas tardes, Amalia. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la presentación. Desde aquí quiero dar la bienvenida a todos y todas los que nos están siguiendo en estas jornadas. Esta es la tercera ponencia de las jornadas de geopolítica y seguridad que está organizando la Universidad Isabel I y que tiene un enfoque totalmente multidisciplinar. Tanto es así que hoy nuestro invitado nos hablará de la ciberdefensa y sus desafíos actuales, dándonos su visión como especialista en seguridad del papel preponderante de la ciberdefensa en la convulsa situación geopolítica que vivimos. Me gustaría recordar que estas jornadas forman parte del camino que inicia la Universidad Isabel I hacia el establecimiento de un programa de doctorado y centro de estudios basados en la criminología, el derecho y las ciencias de la seguridad, donde también la ciberseguridad tendrá, sin lugar a dudas, un papel de máxima importancia. Sin más dilación, les dejo con Marta, que presentará a nuestro invitado, Samuel Yekutieli. Bienvenido. Muchas gracias, Amalia. Como bien has contado, nuestro ponente de hoy es un consultor de seguridad que cuenta con 28 años de trayectoria profesional. Empezó en la seguridad privada, pasó a la seguridad de ciudades, del Estado y por último se centró en la seguridad del dato. Samuel Yekutieli se define como el perfil que trae las soluciones una vez que el cliente ya conoce las amenazas. Respecto a este tema ha escrito 4 libros, 2 de ellos enfocados al análisis del problema y los otros 2 a la divulgación de las soluciones, que es lo que ha venido a tratar hoy aquí. Aprovechando que actualmente reside en Israel, ha querido utilizar su experiencia actual para acercarnos a esta ponencia, bajo el paraguas de la ciberdefensa, y sus desafíos actuales. Buenas tardes, Samuel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta introducción y bueno, Amalia, Marta y la audiencia, un saludo a todos desde Israel. Y bueno, entrando en materia, lo que quisiera conversar con ustedes en el contexto de la geopolítica y seguridad, bueno, mostrarles varias tecnologías donde, viendo las amenazas que tenemos, podemos convertirlas en oportunidades. Entonces, de alguna manera, a lo largo de los próximos minutos, vamos a compartir estas variables: geopolítica, tecnologías, amenazas y oportunidades. Espero que disfruten y entremos en materia. La agenda, la presentación la dividí en 3 partes. Vamos un poco a analizar el entorno. Quisiera comentarles sobre el ecosistema de ciberseguridad israelí y en tercero ver las amenazas y diferentes soluciones muy concretas que pudiéramos implementar cada uno en nuestros países. Para empezar, quiero compartir con ustedes las preocupaciones del mundo, y esta información la obtuve del World Economic Forum, donde tiene una cantidad de información, y escogí algunos aspectos a resaltar, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos cuáles son los 10 de riesgos más altos y cuáles son sus riesgos, el riesgo se obtiene al multiplicar probabilidad por impacto. Entonces, cuando vemos la probabilidad de que puede ocurrir, los ciberataques se encuentran en tercer lugar, y en cuanto a impacto, en base a las consultas que se hizo, está en sexto lugar. Entonces, cuando multiplicamos uno por otro, vemos que a los encuestados perciben que los ciberataques es altamente probable y con alto impacto. En cuanto a las amenazas, vemos de este lado que el resultado es que las ciberamenazas están en el número 1, y los cambios tecnológicos también los resalto porque estas modificaciones, estas innovaciones generan brechas
que a su vez se convierten en amenazas. Veamos aquí en esta tabla, este resumen, cuando en el 2017 todo el tema de cyber se encontraba en 10º lugar y como un año después se encuentra en el 4º, y si lo ponemos en el 2022 estará más arriba. Es decir, que la amenaza del cyber sigue muy vigente. Y otra encuesta, aquí tenemos 4 encuestas que las resumimos en estas tablas de diferentes lugares, pero otra vez predomina la presencia, la preocupación por ciberataques o temas asociados como data breach, la interrupción de los servicios públicos, robo de data. ¿Okay? Entonces, mucha preocupación sobre el impacto que puede tener en infraestructuras críticas. Entonces, dicho todo esto, tuve la oportunidad de una conferencia de escuchar estas palabras del exdirector del FBI, donde dice que hay solo 2 tipos de organizaciones, las que han sido hackeadas y las que serán hackeadas. Entonces la interrogante a toda la audiencia, si es que estamos preparados para enfrentar nuestras realidades. Y de ahí la importancia de conocer el entorno. En otra charla que tuve la oportunidad de escuchar a Tamir Pardo, el exdirector del Mossad, dice que no hay frontera que no se pueda cruzar. ¡Wow! Es decir, todo es penetrable. Es un poquito la foto de fondo acá. Y lo otro que dice que hackear es barato, es económico, pero la seguridad es costosa. Y al analizar sus palabras, vemos que, bueno, que el hacker espera encontrar una brecha en el sistema y por ahí se mete. El atacante debe tener éxito una sola vez. Sin embargo, los que hacemos seguridad debemos tener éxito en un 100% de las veces. Los hackers son cazadores. Los cazadores tienen paciencia para esperar que llegue su víctima, su presa, y ahí atacar. En cambio, los que desarrollan soluciones llevan meses, y para cuando ya tienen las soluciones hechas, ya el hacker está 1 o 2 generaciones más adelante. Es decir, que siempre la amenaza va a estar por delante y continuamente tenemos que estar alertas en busca de soluciones para reducir la brecha de seguridad. Otro tema es que los ataques cibernéticos están aumentando, pero el personal, los defensores que tenemos a nuestra disposición no logra adaptarse al ritmo de los cambios tecnológicos. Entonces, por un lado, tenemos unas amplias brechas. Entonces, vemos que hay demasiadas ciberamenazas. ¿Okay? 25% de las organizaciones han implementado un ataque y 74% opina que hay una alta probabilidad de que sean atacadas. Y estos tenemos pocos profesionales en ciberseguridad. De ahí, y más en este contexto que estamos en una universidad, la importancia de tener un profesional certificado en ciberseguridad. Y probablemente este sea el mensaje central, y más cuando estamos en el contexto de la universidad, de que tenemos que desarrollar personal para poder enfrentar nuestros retos. Ahora veremos un poquito más, como esta jornada es geopolítica, y aprovechando que yo me encuentro en Israel, quería un poquito, Israel está caracterizada como el país que está liderando en temas de ciberseguridad. En esta lámina quería un poquito explicarles el por qué. ¿Por qué existe una industria de la seguridad tan fuerte? Bueno, y comienza porque Israel se encuentra en un área altamente conflictiva, en un entorno de muchísimas amenazas, y entonces hay muchísimos organismos de seguridad, policía, ejército, fuerza aérea, las unidades élites. De ahí surge el personal, y también de la industria militar, que es muy amplia. Aquí tienen diferentes empresas dedicadas a la industria militar. De aquí sale gente que una vez que terminan de una u otra manera en estas etapas, se incorporan a las industrias de altas tecnologías, donde ahí desarrollan, es decir, en estos lugares, como
como funcionarios de organismos de seguridad, detectaron alguna problemática, detectaron y desarrollaron una solución, la desarrollan estas industrias y muchísimas de ellas pasan de la industria de tecnología a la seguridad ciudadana, y de ahí que vemos tantas soluciones. En el contexto israelí, otra de las ventajas es la experiencia, otra ventaja competitiva es la experiencia israelí. Para ustedes aquí les puse la unidad 8200. La unidad 8200 es para que ustedes después, si quieren, investiguen. Por cierto, esta presentación me escriben a este email, yecutiel@segurred, y se las comparto con muchísimo gusto para que aquellos de ustedes interesados puedan profundizar en el material que estoy compartiendo. A lo que voy, les recomiendo un poco investigar sobre esta unidad 8200. Es una unidad élite del ejército israelí dedicada a todo lo que tiene que ver el cyber. Y bueno, esto es la experiencia de estos jóvenes. Es muy valiosa, y son jóvenes, digamos, con habilidades privilegiadas, y muchos de ellos después pasan al sector privado a desarrollar soluciones muy interesantes. Cabe resaltar que aunque estas empresas promuevan la experiencia israelí para vender sus servicios, pero no comparten secretos de seguridad nacional. Además que Israel, el Estado, regula mucho lo que se vende y lo que se transfiere en vista de lo delicado que son todos estos temas. Entonces hablaba un poco del ecosistema cibernético israelí, y aquí quisiera demostrarles un caso muy concreto que, bueno, tomando en cuenta que estamos en una universidad que entre otras cosas desarrolla políticas públicas, aquí tienen un caso de estudio a considerar, y este gráfico aquí arriba lo resume esquemáticamente, donde en un solo lugar físicamente tenemos un parque tecnológico, tenemos industria, tenemos capital humano, tenemos la academia y tenemos gobierno. Entonces, en un solo lugar están todos estos jugadores interactuando de manera continua. Y esto se refleja, este es el concepto. Y aquí es una foto desde el aire, pues, donde lo vemos en acción. Aquí, de un lugar a otro, tenemos 200 metros. Es decir, que distancia a pie, ¿okay? El Estado israelí desarrolló todo un ecosistema donde tenemos, por un lado, la universidad, que es el que genera el know-how. Tenemos aquí un centro médico, tenemos aquí una estación de tren, porque de alguna manera conecta esta ciudad al resto del país. IDF significa Israel Defense Forces, o sea que esto es un campus para desarrollar tecnologías militares, y aquí tenemos todo un parque tecnológico. Entonces, lo que quiero decir que muchas veces el ejército hace un planteamiento, la universidad trae la solución. Aquí está un parque tecnológico donde está el capital financiero para desarrollar las soluciones, y se prueba en el ejército. Fíjense que la interacción que permite generar muchas soluciones para un amplio rango de amenazas. Visto de otra manera, ¿qué es lo que están involucradas en este ecosistema? Bueno, hay centros de estudios, de investigación y desarrollo, centros de entrenamiento, centros de innovación, una incubadora, centro de inteligencia. En fin, esto es un tema muy amplio, muy complejo, pero quería darles como un abreboca que detrás del poderío israelí de generar soluciones en temas de cyber es porque atrás hay políticas públicas incentivadas a buscar soluciones. Y aquí lo ven. Por cierto, esta ciudad se llama Beersheba, que queda al sur del país. Y aquí no es teoría. Aquí vemos, aquí hay más de 800 empresas, ¿ok? Cada uno ofreciendo soluciones en diferentes áreas. Y aquí les puse en español las diferentes categorías. Es decir, cada recuadro de este es una categoría donde cada una de estas empresas ha desarrollado una solución,
Y en este cuadro lo que le puse es las categorías en español: ciberinteligencia, seguridad web, temas de fraude, seguridad móvil, cómo prevenir fugas de datos, seguridad en la red, formación, amenazas internas. Bueno, quiero que vean en concreto que todos estos ecosistemas, todo esto, cómo se refleja en una industria muy, muy fuerte que genera soluciones, genera bienestar, genera oportunidades, genera conocimientos y en fin. Entonces, lo que aquí resumo es que en un mundo donde prácticamente todo está conectado al Internet, las tecnologías israelíes protegen a miles de millones de dispositivos IoT, significa Internet of Things, todos estos dispositivos que están conectados al Internet. En una de las entrevistas, una de las charlas que tuve con el señor Moshe Bogi Ya'alon, que fue ex ministro de Defensa y fue el ex comandante general del Ejército, él explicaba una estrategia para mitigar los riesgos. ¿Qué se puede hacer para reducir los riesgos? Entonces, él hablaba, por un lado, de los retos en las próximas guerras. Es bueno, los costos que tienen las nuevas tecnologías, la dificultad que significa estar preparado y poseer el equipamiento adecuado. Ese es el reto. Entonces, y la segunda parte de su charla me decía que tenemos que estar 5 pasos adelante. Es decir, invertir en detección, invertir en obstáculos para el que nos ataque tenga muchos obstáculos y disuadirlo de que no continúe, y pensar como el atacante. Pero en todo esto es fundamental el ataque. Entonces, basada en esta estrategia para mitigar riesgos por el general Bogi Ya'alon, mucho de mi presentación es darles a ustedes herramientas de cómo detectar, cómo invertir en obstáculos y cómo pensar como el atacante. Entonces, uno de los temas es eliminar el anonimato. Uno de los temas que ocurre en el Internet que es muy fácil esconder nuestras identidades. Entonces, utilizando todo lo relacionado con Open Source Intelligence, que son inteligencias de fuentes abiertas, ¿okay? Hay tecnologías que nos permiten eliminar este anonimato. Entonces, cuando se elimina este anonimato, el atacante queda expuesto y podemos... Entonces, primero, en principio, esta solución consiste en tres módulos. ¿Okay? El primer módulo es donde expone a la persona, ¿okay? Usando su número de celular, su correo electrónico, su perfil en las redes sociales, se le expone, lo detectamos. El segundo módulo es ir monitoreando las multitudes, qué se dice, qué está pasando, detectar esos patrones de comportamiento. Y el tercer módulo es el centro de análisis, ¿okay? Donde permite, con herramientas de visualización que nos pone mapas, ver la posibilidad de reconocimiento facial, análisis semántico, enlaces visuales, en fin, sacar conclusiones con todo lo que estamos recibiendo. Les decía que el general Bogi nos decía, bueno, entender las motivaciones del atacante. ¿Por qué el atacante está haciendo? Este caso me sorprendió muchísimo y mientras yo estoy hablando les voy a poner el video. Este periodista, Itai Engel, que es israelí, está adentro, está conversando con gente del ISIS, está dentro de Siria. Aunque es israelí, está. Fíjense cómo él se involucró con ellos. Una de las cosas que me sorprendió, que es lo que decía, que cuando el ISIS, decía este joven sirio, que cuando el ISIS estaba ahí, en Siria, ellos no podían fumar. Si les fumaban, recibían 25 latigazos. Entonces, este joven lo que quería era fumar, eso es todo. Entonces, lo que quiero entender es que muchas veces tenemos, el miedo a lo que significa ISIS, y simplemente estos jóvenes viven bajo terror y lo que quieren es fumar. Es decir,
Lo que quiero decir con todo este ejemplo, que es un poco drástico, es cómo este Itai se metió en el mundo del atacante, de los terroristas, y entender qué es lo que lo motiva a atacar. ¿Y quién se iba a imaginar que el tema de fumar era para ellos tan importante? Entonces, muchas veces tenemos el punto de acá es que tenemos, concebimos al atacante de manera errónea. Por eso que tenemos que estudiarlo muy bien. Y en esta tabla, lo que trato de hacer es decirle que tenemos diferentes tipos de atacantes. Aquel que quiere molestar, otro que es un activista político, otro que tiene cybercrime, lo que quiere es un beneficio económico, otro que quiere robar los datos por un beneficio político o económico, otro que quiere destruir. Y en cuanto a países, quieren hacer espionaje o influenciar. Entonces tenemos que entender en cuál de estas categorías nos encontramos para entender la motivación del atacante y por ende, cuando tengamos claro cuáles son sus motivaciones, podamos defendernos adecuadamente. La otra solución, ¿okay?, es monitorear el Darknet. El Darknet significa todo lo que está, gráficamente aquí lo vemos, esto es lo que está en la superficie. Google, Facebook, Yahoo, Bing, Instagram, pero debajo hay todo el Deep Web y el Dark Web. Y ahí, entre otras cosas, los hackers colaboran entre ellos. Entonces, la idea es aquí tener herramientas para poder monitorear qué está pasando en el Dark Web, hacer inteligencia, para entonces descubrir información crítica, generar inteligencia accionable, es decir, información que nos nutra para tomar la decisión adecuada. ¿Okay? Predecir, eliminar amenazas, visibilizar a los ciberdelincuentes. Como decía, ellos acá se escudan bajo el anonimato y al nosotros monitorear el Darknet podemos visibilizarlos y saber qué están haciendo. El otro tema, otra de las soluciones que quiero compartir con ustedes, y más que estamos en el contexto de una universidad, es la educación, que es fundamental. La educación es el arma poderosa para cambiar el mundo. Y esto viene, dicho en esta conferencia que estuve con él, con Naftali Bennett, que hoy en día es el primer ministro, antes fue ministro de Defensa, pero también fue ministro de Educación. Que, por cierto, este hombre, cuando estuvo en el sector privado, desarrolló varias soluciones cyber. ¿Okay? Entonces es un hombre que conoce. Y siendo ministro de Educación, desarrolló varias políticas públicas para incentivar a los bachilleres para que entren en matemática al más alto nivel, que en el caso de Israel son 5 unidades. Entonces se hizo toda una campaña para incentivar a los jóvenes para elevar significativamente su nivel de matemática de manera que estén capacitados para entrar al mundo cyber. Entonces, el mensaje concreto es la educación. Tenemos que formar a nuestra gente para prepararlos para este mundo de las cibertecnologías. Y para prepararlos, otras de las soluciones que quería compartir con ustedes son las academias cybers. ¿Okay? Existen varias soluciones donde dan la oportunidad de hacer simulaciones y preparar a nuestros alumnos, a nuestra gente, a nuestro personal. Esquemáticamente, bueno, aquí vemos todo el servidor y tenemos básicamente dos equipos, el equipo rojo, que es el que está atacando a la organización, y el equipo azul es el que tiene que defender. Entonces aquí se simulan ataques donde hay que defender a la organización y qué mejor que aprender todo esto bajo una simulación. Entonces, en este aspecto existen soluciones muy interesantes que las recomiendo muchísimo para poner nuestro personal al día, pues. ¿Y qué hacen estos simuladores? Bueno, generan mucho tráfico para colapsar el servidor, generan amenazas, también quieren evaluar cómo la gerencia responde a los ataques. ¿Okay? Hay ataques automatizados y la idea, el objetivo es preparar a los entrenados, a los alumnos, pues.
Y el debriefing lo que quiere saber que una vez que pasó toda la simulación, hay la oportunidad de revisar lo ocurrido para analizarlo y hacer los correctivos necesarios. Entonces, esta es otra propuesta muy concreta de las academias. Y aquellos de ustedes, amigos, que quisieran profundizar, quisiera recomendarles estos 3 libros. El primero, este libro es muy famoso, se llama Startup Nation. ¿Okay? Israel desde hace unos años la han catalogado como startup, ¿sabe? Como que la nación de emprendimientos, entre otras cosas por el ecosistema que les mostré unas láminas atrás. Y este autor, Dan Senior y Saul Singer, explican muy bien todo este sistema de ecosistema que permite que Israel se haya convertido en un país innovador. Este otro libro de Avi Horish también explica muy bien todo el tema de innovación y entre otros muchos, también les recomiendo esta tercera, que es de este instituto, que es un instituto universitario, un think tank, donde ellos, gente de muy alto nivel, discute las amenazas, discute las soluciones y generan varias revistas, en esta específicamente de ciberseguridad, que les recomiendo buscar. Van a encontrar material muy valioso para aquellos de ustedes que quieran seguir profundizando este tema. Les recuerdo que mi presentación está disponible, me escriben aquí a mi email y les comparto este material. Para aquellos de ustedes, este es un evento muy importante que se llama CyberTech en Tel Aviv, probablemente uno de los eventos más importantes. Hace 2 semanas se realizó el evento anual aquí en Tel Aviv. Aquí les pongo el website para que busquen más información y es una manera de ponerse al día, ver soluciones, ver las amenazas, en fin. Es una plataforma de negocios que reúne a profesionales del gobierno, sector privado, academia, fuerza militar, sobre qué está pasando en el mundo cyber. Amigos, en conclusiones, esto es simplemente una abreboca. Todo lo que les dije, les puse de la manera más resumida. Las soluciones israelíes protegen a millones de personas porque garantizan mantener el suministro continuo de los servicios vitales. Recuerden que los ciberataques atacan la infraestructura crítica del agua, la electricidad, en fin. Protegen las infraestructuras críticas de los gobiernos y, lo más importante, garantizar la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Entonces, con esto yo quería compartir, cerrando, como les dije, hablamos de geopolítica, hablamos de seguridad, hablamos de las cibertecnologías y cómo estas amenazas se convierten en oportunidades. Gracias por escucharme. Mi nombre es Samuel Yekutieli y aquí está mi email para mayor información. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto, estoy aquí en línea disponible. Muchas gracias, Samuel, por tu ponencia, por ponernos en un contexto global, compartir con nosotros tu experiencia en Israel y por cerrar este círculo con algunas de estas estrategias para mitigar riesgos. A continuación pasamos al turno de preguntas que nuestros espectadores han ido dejando a través del chat de YouTube y que si no lo han hecho pueden hacerlo a continuación. Yo te transmito la primera de las preguntas que dice así: ¿es cierta la información de que los hackers autodidactas o independientes son algunos de los típicos fichajes para un servicio de inteligencia o gran compañía de ciberseguridad? Otra vez, repítame la pregunta, no me quedó claro. Si los hackers son... Si los hackers autodidactas y los independientes son un buen fichaje para los servicios de inteligencia o para las grandes compañías de ciberseguridad. Definitivamente los hackers, muchos de ellos son reclutados y se convierten en hackers éticos. Eso me recuerda a un buen amigo mío que hace muchos años, siendo joven, siendo 18 años, él logró penetrar el Pentágono. Y entró al Pentágono y bueno, y lo agarraron y fue a la cárcel. Y yo cuando vi que este amigo mío estuvo en la cárcel, obviamente, pero después pasó todo un proceso y lo convirtieron en hacker ético. Hoy en día es una autoridad mundial, porque él enseña cómo proteger. Entonces la respuesta es sí. Claro, es un esfuerzo, hay que detectarlos, hay que reeducarlos, obviamente, y convertirlos en hacker éticos. Pero eso ocurre mucho, por cierto. Hay que dar los incentivos correctos, obviamente, para esto.
porque es muy fácil estar en el bando equivocado, pues. Mira, yo no conozco la realidad española ni la europea para omitir eso, pero lo que sí te dije, y lo dije en mi presentación, los cambios son muy dinámicos. Es muy dinámico. De un año para otro cambia muchísimo y el atacante va mucho más rápido que la defensa. ¿Okay? Entonces, puede ser que en un momento dado estén, pero entonces eso es muy dinámico. Yo lo que veo en Israel que las inversiones son muy altas, mucho esfuerzo en educación, mucho incentivo a desarrollar soluciones, se tolera el fracaso, por cierto, ¿okay? Y como te mostré, hay todo un ecosistema, hay toda una infraestructura que te incrementa las posibilidades de éxito. Entonces mi respuesta es, eso es un esfuerzo continuo. Yo creo que tiene que estar el gobierno consciente de todo esto para impulsarlo, incentivarlo y como te mostré en el ecosistema ¿cómo se llama? El ecosistema basado en inversionistas, en el caso de militares, la academia y todos ellos juntos, parques tecnológicos, para que todos ellos juntos de una manera coherente, cohesionada, saquen soluciones. Con esa información arreglada, ¿qué significa? Mira, yo creo que es una combinación, ¿no? Yo creo que es una combinación, obviamente, una educación formal de ingeniería X es muy importante. En el caso de Israel hay una experiencia muy importante por la parte militar, que en otros países puede ser que no se dé. Y después cuando estás con empresas, continuamente te tienes que ir educando. Entonces no es una o es otra, es la combinación de ambas. Pero lo importante que es continuamente, esto es un proceso continuo, porque las tecnologías, y lo dije en una de las primeras láminas, son muy cambiantes. Entonces, mira, yo estudié ingeniería en computación y lo que yo estudio hoy en día es otra cosa. O sea, esto es otra vez. A tu pregunta, la educación tiene que ser, la formación tiene que ser continuamente y es una combinación de formal con informal, ambas. ¿No exageran a veces los medios de comunicación cuando aseguran que los ataques de hackers están adscritos a gobiernos rivales en algunos países? No, yo no creo que, no sé qué caso específicamente, pero sí hay gobiernos que atacan muy fuerte. En el caso de Israel, el gobierno iraní tiene toda una maquinaria que ataca muy fuerte. La respuesta es sí, hay gobiernos que atacan. Y cuando puse la lámina ahí de hackers de países, sí, no es mentira, atacan con mucha fuerza. Israel es un ejemplo muy vivo. Todos los días son miles de ataques a las infraestructuras críticas. No en vano Israel ha desarrollado toda una mega infraestructura para el tema de cyber porque la atacan no mucho, muchísimo, y sí ocurre en verdad, y hay países enemigos de Irán, de China, Rusia, que atacan con todo. Y cuando hay hackers privados, pero también hay hackers de Estado, y tiene recursos para atacar muy fuerte. Entonces sí hay que tomarlo en serio. Obviamente hay que, cuando uno ve estas cosas, ver el origen de la noticia, porque hay mucho fake news, pero sí hay ataques, que no quepa duda. Y ataques de infraestructura para neutralizar una planta eléctrica, para afectar el agua, mil y una cosas. Otra de las preguntas también está un poco relacionada con la guerra entre países, ¿no? ¿Crees que vamos a vivir guerras cibernéticas, entre comillas, entre países y compañías? La respuesta es sí.
Y por eso que esta industria está creciendo tanto, pues, ¿no? Que por cierto, con el caso de Ucrania, a Rusia están atacando muy fuerte por la parte cyber. Entonces, sí, lo vamos a ver. Sí. O sea, también los tipos de guerra están cambiando, de la guerra convencional, de tanque y todo eso, y hay toda una guerra, digamos, en el mundo cyber, muy, muy fuerte. Esto no es juego, esto es muy real. Lo que pasa es que como no vemos sangre, ni vemos una cantidad de cosas, pareciera que no. Pero sí, desafortunadamente, la amenaza es muy real. Por cierto, es muy rápida también, ocurre instantáneamente, y en algunos casos con relativamente pocos recursos. Entonces sí es muy real, ocurre a diario, y por eso que, otra vez, volviendo a mi contexto, que es Israel, por eso que Israel se lo toma muy, muy en serio, y el tema de convertirse en una autoridad a nivel mundial es porque ve las amenazas muy bien. Y otra cosa que Israel entendió, que esto hay que manejarlo de manera en cooperación, porque esto no es un problema de un país u otro. Tenemos que en cooperación enfrentar. Entonces los países tenemos que unirnos para enfrentar estas amenazas. Siguiendo con esta pregunta, hablan de la posibilidad de una guerra de destrucción total tecnológica, una guerra tecnológica que pueda acabar con todo, ¿no? Una tercera guerra mundial tecnológica. Bueno, mira, yo no quiero entrar en esos temas tan tú sabes, pero el tema sí se puede hacer daño. Te voy a decir una cosa, Israel ataca a su enemigo Irán usando cyber. ¿Okay? Puede ser que a veces no lo declare públicamente, pero muchos incidentes que tú ves en las plantas nucleares de Irán en su proceso, bueno, son cosas que Israel ha hecho para atacar y para defenderse. Son ataques cyber. Ahora, sí, pero Israel está atacando para defenderse. En una de mis láminas, que yo puse el comandante general, ministro de Defensa, dijo, pero hay que atacar. Israel ataca. Ataca para defenderse. Porque si no lo hiciera, gobiernos autócratas y extremistas, como el caso de Irán, que es una amenaza para todos nosotros, pudieran tomar decisiones inadecuadas. Entonces, sí, esto no es juego, esto es algo muy real, esto no es académico. Nosotros utilizamos la academia para preparar a nuestro personal, para crear políticas públicas, pero esto no es juego, y lo vemos a diario, pues. Han cambiado... Preguntas más fáciles. Muy difícil. Han cambiado el sentido de las preguntas. Ahora hablamos de smartphones y de la ciudadanía de a pie. Me preguntan si se ha convertido... Bueno, que los smartphones se han convertido en una pieza inseparable de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a afrontar la seguridad de las transacciones que se han convertido en habituales? Claro. Entonces, mira, en una de mis láminas yo mostré varias categorías, y una de las categorías es proteger toda la movilidad, proteger los smartphones, porque el smartphone es como de una organización, puede ser el punto más vulnerable, porque a través del smartphone de la persona, ¿okay? Hubieron varias noticias, por ejemplo, que lograron entrar el teléfono del director del Mossad, cosas así. Entonces, parte verdad, parte mentira, pero el celular puede ser la puerta de entrada para una organización. Entonces, en el ciberdefensa, sí, hay que proteger los celulares y se han desarrollado cualquier cantidad de tecnologías para protegerlas. Sí, definitivamente, porque además en un celular tienes tanta información y por el celular puedes entrar a la organización. Un sí tajante es un tema vulnerable y se protege. La lámina yo hablé de IoT, Internet of Things, que todos estos dispositivos que están conectados. Entonces, por un lado, traen muchas bondades, trae cosas muy interesantes, pero a su vez también se vuelve vulnerable. Entonces, y por eso que ponía que estas amenazas, estas vulnerabilidades, que las amenazas las aprovechan, pero nosotros, si estamos monitoreando, si estamos pendientes, podemos convertirlo en oportunidades. Y ese es el mensaje, convertirlo en oportunidades. Entonces se podría decir que estamos ante una pérdida total de privacidad y de seguridad por llevar nuestros móviles.
Sí, sí, porque otra vez son oportunidades. Son oportunidades. Si el hacker logra logra obtener información sobre ciertos temas, bueno, él con eso chantajea, extorsiona, hace fraudes. Sí, sí. Por O sea, otro lado, siempre una mente maliciosa va a buscar las oportunidades. Antes la buscaba en el mundo, digamos, físico, bueno, ahora lo busca en el mundo cyber. O sea que en algunos aspectos es mucho, entre comillas, mucho más fácil, es masivo, entonces... ahora nos Repito, aquí preguntamos, muchas veces pareciera que es fantasioso, y repito, es porque no lo vemos. Pero por debajo yo puse un mapa y un iceberg, que es lo que está arriba, que es Google, es lo que vemos, pero por debajo, wow, lo que está pasando por debajo es preocupante. Listado de clientes de banca, pasan una cantidad de información en el darknet, en el deep web, impresionante, y por eso que tenemos que monitorear lo que está pasando en ese mundo, ese dark web. me preguntan por las aplicaciones de los móviles, que consideran una continua amenaza por sus agujeros de seguridad y que a veces las ofrecen plataformas conocidas como seguras. ¿Cómo se podría arreglar esto? Ajá, no me queda claro arreglar qué cosa. Las aplicaciones de los móviles son consideradas una continua amenaza por los agujeros de seguridad que tienen las aplicaciones. Las diferentes aplicaciones, qué sé yo, que uno tenga instaladas en... Efectivamente. Es un continuo esfuerzo, ¿okay? Yo creo que también los proveedores, la plataforma de Google, de Android, todo el tiempo tratan de monitorear y todo el tiempo, yo te mostré 800 empresas, ¿okay? Y otra vez, cada una de ellas hace diferentes protocolos para protegerlo de esta manera, de protegerlo de otra manera, que el sistema operativo... Mira, hay 1001 soluciones para las diferentes problemáticas. Y te repito, las amenazas salen por miles y las soluciones salen por decenas. Entonces esto es algo continuamente. Por cierto, por eso que tú muchas veces ves actualizaciones, que el proveedor de la aplicación está actualizando. Zoom lo actualizó, el otro actualizó, el otro. Todo el tiempo van actualizando porque siempre hay brechas. El punto aquí, mi querida Marta, que esto es algo continuo. O sea, esto no es que lo haces una vez como en el pasado. Tú hacías un muro alto y bueno, estaba de un castillo y te quedas tranquilo. Bueno, aquí es todo el tiempo, es muy dinámico y es muy agresivo, es muy rápido. Y cuando te mostré las encuestas de cómo se escaló, porque antes no era tanto, pero fíjate cómo se escaló y hoy en día el cyber es considerado entre las amenazas más altas. Entonces, quizás la única manera de arreglar estos agujeros en las aplicaciones de seguridad es la actualización continua de esas aplicaciones, ¿no? Y el trabajo y la inversión continua de las empresas en reforzar esa seguridad y en tapar esos agujeros. Otra vez, yo lo veo y por eso puse un poco el tema de este ecosistema, ¿no? Yo creo que la solución no es blanco o negro, es todo, yo visualizo como toda una política pública, ¿okay? Donde haya, en este caso, se hagan inversiones, porque si no hay inversiones no se mueve esto, haya la academia, ¿okay? Haya las universidades, haya el lugar para practicarlo, este ecosistema que hablé, que permita generar soluciones, permita formarse, permita detectar las amenazas, es una combinación de cosas. Entonces, por eso que en esencia esta conferencia lo que es un poquito mostrarnos todas las opciones que hay. Claro, aquí hablamos media hora, es mostrarte todas las opciones que hay. Es un mundo tiende al infinito. Y es continuo. Entonces no es pero si tendría que resumirlo, educación. Tenemos que estudiar, tenemos que ética, formarnos, generar políticas públicas adecuadas, estar conscientes de que existe una amenaza, conocer la amenaza, conocer a nuestro enemigo.
A nivel usuario, la última de las preguntas que me han transmitido, a nivel usuario, ¿cómo podemos saber qué redes sociales son seguras y cómo de expuestos están nuestros datos en las redes sociales? ¿Podría otra vez, cómo estar seguros? ¿Cómo saber qué redes sociales son seguras y cómo están expuestos nuestros datos en las redes sociales a Mira, nivel usuario? sí, mira, otra vez, muchas veces yo lo que veo es que somos muy imprudentes con las cosas que publicamos. Si dices redes sociales, pasa que son tantas, no sé si es Facebook, si es LinkedIn, si es TikTok, Instagram, hay tantas. Y yo creo que muchas veces somos muy imprudentes, pues, ¿no? De las cosas que publicamos. Entonces, otra vez, es una combinación de concientizarnos de lo que estamos haciendo. No siempre es tan fácil porque a veces, otra vez, las aplicaciones son muy nuevas. O sea que la pregunta es muy amplia, entonces me cuesta responder porque es muy amplia. Entonces, o sea, yo veo cosas en TikTok, veo cosas, wow, y está transmitiendo instantáneamente lo que estás haciendo y puede ser muy imprudente. Transmites tu ubicación, en fin. Las tecnologías tienen su parte buena y su parte mala. Entonces, todo lo que te diga va para un lado o va para el otro. Otra vez, caemos en la misma respuesta. Esto es continuamente, tenemos que educar a la gente, continuamente las empresas, los gobiernos tratan de buscar soluciones. Por ejemplo, en Israel hay todo al más alto nivel, una institución del gobierno para cyber que se dedica a concientizar a la ciudadanía. Es algo continuo. Otra vez, mi querida Marta, es que las amenazas todo el tiempo son diferentes, ¿no? Las amenazas son diferentes el año pasado y entonces tú tienes todo el tiempo hacer campañas de educación y concientizarlo y que estás bajando. Creo que estamos recurrentemente cayendo en el tema de educación, el tema de concientización, por donde lo veas. Sí. Ahora, educar es costoso, concientizar es costoso y tiene importancia. Y por eso que me gusta aquí estar en el contexto de la universidad de generar las políticas públicas adecuadas. Entonces, cuando entendemos las amenazas, entendemos las consecuencias, entonces sabemos hacia dónde apuntar, hacia dónde invertir. Y lo dije varias veces, tenemos falta personal, el tema de la academia, el tema de la educación. Fíjate que ya llega un momento que me estoy repitiendo porque estoy tratando de transmitir un enfoque estratégico. Y cuando tienes claro hacia dónde apuntar, porque conoces las amenazas, creo que todo fluye más. Es un reto muy fuerte. Tú antes me hablabas de España, la Comunidad Europea. Bueno, Amalia, te he visto sentir mucho durante la ponencia de Samuel y ahora con las respuestas que estaba dando a las preguntas del público. ¿Con qué ideas te quedarías de la exposición? ¿Qué es lo que resaltarías de la ponencia de esta tarde? Bueno, me ha encantado la ponencia y yo resaltaría todo, pero por partes. En primer lugar, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Me quedé con esa frase del primer ministro israelí que has puesto. Me parece que eso es el paso número 1 a seguir en este proceso. Hay que trabajar en la educación, formar a toda la sociedad. No solamente hay que formar a aquellos que van a ser profesionales de la seguridad, sino también a los que están en casa, porque los que están en casa tienen un Smart TV, tienen cualquier dispositivo de Internet de las cosas, y entonces a lo mejor el padre es un especialista en seguridad, pero tiene a una joven en casa que no ha aprendido cómo protegerse de todos estos peligros que hay. Por lo tanto, la educación, lo primero. Pensar como el atacante es lo mejor, porque tenemos que estudiar el atacante en cada contexto. No es lo mismo si soy una empresa pequeña que si soy una farmacéutica
que si soy un gobierno. O sea, tenemos que pensar cómo piensa el atacante con respecto a nuestro contexto particular. Y generar inteligencia accionable. Me encanta esa frase que has dicho, porque es precisamente buscar dónde están los problemas, no solamente encontrarlos, sino tener la acción a realizar para solucionarlo. Y bueno, pues me ha encantado muchísimo, muchísimo la charla, Samuel. Espero que a todos también les haya gustado. Ha sido también muy entretenida y con todos los datos que nos has dado, pues nos has dejado una tarea para revisar. Algunas noticias que has puesto en tu charla, pues podemos profundizar. Sobre todo los libros que has planteado, me resultan muy interesantes. Muchísimas gracias por esta charla y por este tiempo que nos has dedicado. Bueno, con mucho gusto, lo disfruté mucho preparándola y compartiéndola. Me hicieron sudar con las preguntas, ¿okay? Pero a su vez me entusiasmó mucho porque esa es la idea, ¿no? De mover el piso y crear conciencia. Me encantó el resumen de la profesora Amalia. Okay, lo resumió en 5 minutos, lo que yo llevo años preparando. Entonces me encantó, sí, pero esa es la esencia de todo. Y bueno, les ratifico, ahí les puse mi email, aquellos de ustedes que quieran la presentación, se las comparto para que profundicen, porque hay mucha información y lo pasé muy rápido. Entonces, bueno, me pueden escribir y se las mando con mucho cariño. Gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad para compartir con la audiencia. Y bueno, y seguiremos en contacto, pues. Bueno, muchas gracias, Samuel, muchas gracias, Amalia. Gracias por esta tarde que ha sido de lo más fructífera. Tienes las puertas de la universidad abiertas para cuando quieras venir a vernos, Samuel. Te estaremos esperando. Y muchas gracias a todos por asistir a estas jornadas de geopolítica y seguridad que hoy han tratado la ciberseguridad. Os esperamos el próximo jueves a la misma hora aquí, en el canal de YouTube de la Universidad Isabel I, con la comunicación política. Buenas tardes. Chao, chao.